Muy buenas noches a todos. Estamos con una abogada de la Universidad Externado, tiene especialización en Derecho Ambiental, es la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Ella es Marta Peralta. Gracias, Marta, por aceptar esta invitación. Gracias, Beto. A ti hace mucho quería hablar contigo. No, saludar a todos los que nos están viendo, a todos los que se están conectando. Yo sé que hoy trataremos frente a cualquier circunstancia, pues al menos dejarles un mensaje cargado de alegría, de solidaridad y de mucha esperanza en cada uno de sus hogares y en cada uno de sus propias realidades. Gracias. Gracias, Marta. Gracias a todas las personas que nos están viendo en estos momentos en vivo. Yo sé que están pendientes de los resultados de las elecciones aquí en los Estados Unidos y pues que sea lo mejor para el planeta, para los ciudadanos estadounidenses y también para Colombia. La otra vez, Marta, habíamos quedado de hablar, de hacer la entrevista, pero desafortunadamente ese día se presentó el atentado contra el senador Feliciano Valencia. Posteriormente, también ocurrió un atentado en contra de la líder guayú Irima Móvil y pues Irama, sí. Irama, perdón. Y pues demasiado grave esto que está ocurriendo en el día de hoy. Eh, Asesinaron al defensor de derechos humanos Jorge Lozada en Ocaña, norte de Santander. Esto es el pan de cada día, Marta. Todos los días asesinan líderes sociales, todos los días prácticamente están atentando contra miembros de la oposición. Ya van más de 4 miembros asesinados de la Colombia Humana. Eh, ¿Cómo podemos seguir así? ¿Cómo podemos ejerciendo oposición a un gobierno que no hace nada para protegernos, Marta? Así es, Beto. Desafortunadamente, este ha sido un gobierno que se ha caracterizado por ser un gobierno de muertes, de amenazas, de represión, de asesinatos, de masacres. Y es lamentable que tengamos que tocar nosotros estos temas y sea el pan de cada día, pero que hay un gobierno indolente, que hay un gobierno que precisamente vengo de una reunión con el gobierno nacional, ¿sí? Para mirar las estrategias y las propuestas que hay para salvaguardar al menos la vida, porque estamos claros que todo esto estamos analizando con la Colombia Humana, con la UP, ¿sí? Y Maíz, cuál era pues la similitud o cuál era el hilo de todo este tipo de circunstancias que se presentan en los territorios. Y es que tenemos a nuestra gente amenazada y perseguida y asesinada en las mismas regiones del país, ¿sí? Antioquia, Cauca, Huila, Nariño, ¿sí? Caldas. Entonces, en La Guajira, ¿sí? Entonces, en esas regiones se han concentrado en contra de nuestros líderes, en contra de nuestros ex candidatos y a veces también de nuestros mismos electos. Y no cabe duda que es porque estamos ejerciendo un derecho político, un derecho democrático, ¿sí? Lamentamos que, por ejemplo, puedo decir que esto ha sido unas masacres, pero también unas represiones que han sido sistemáticas, han sido progresivas y selectivas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veíamos que si nosotros estamos desarrollando cualquier actividad política que impacte, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí? Impacte mediana o de manera fuerte, pues inmediatamente le sucede algo a ese líder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo pensé que de pronto esto a nosotros no nos podía pasar hasta que a mí me tocó vivir pues una situación de amenaza, de atentarse contra mi integridad, contra mi vida y pues nunca creemos que estamos expuestos a que eso nos pase, porque si tú ejerces, Beto y todos los que me escuchan, tus derechos democráticos, respetando al otro, el libre pensamiento, a que todos cabemos en este país, pues yo no veo necesidad de por qué te tienen que callar a punta de armas, a punta de amenazas, a punta de atentar contra tu vida. Entonces, por ejemplo, vimos cómo con el senador
Feliciano Valencia, pues él estaba al frente de la minga y nada más demoró en devolverse, que iba incluso para la conmemoración del aniversario de nuestra compañera Cristina, que fue también hace un año asesinada, ¿sí? Y no se ha sabido a fondo, ¿sí? Los verdaderos responsables no han pagado por este hecho. Entonces, y sale este atentado contra nuestro senador y días atrás había venido liderando pues la minga indígena, ¿sí? Entonces por eso te digo que es selectivo, porque es que ya saben por dónde se están moviendo nuestros líderes. Y no demora mucho cuando en la noche, pues tipo 6 de la tarde, pues viene el otro atentado, dos atentados contra dos compañeros indígenas, Irama, que es mi paisana, su familia, y somos muy cercanos. Y precisamente estaba ya nuestro equipo, ¿sí? Haciendo un recorrido político y de diálogo con las organizaciones y sucede el atentado contra Irama, que de manera desafortunada quedan dos niños, digamos, lesionados por este hecho, los niños que ya no pueden estar ni siquiera en el frente de su casa. Entonces, no sabemos, lo peor de todo esto es que no sabemos de dónde vienen porque estamos con instituciones del Estado y de este gobierno que no se dedican a cumplir sus funciones, sus competencias y que hoy acá tenemos los mejores equipos tecnológicos y todo para lo demás, porque para eso se ha fortalecido este gobierno y en gobiernos pasados también se ha hecho. Pero ¿cómo va a ser posible que hoy día no sepamos quiénes son los que están detrás de estos atentados, quiénes son los que están detrás de estos asesinatos, de las masacres y asimismo de esas amenazas que constantemente salen a diario? Y hoy no terminamos de hace muy poco una reunión de alto gobierno, donde estábamos todos los líderes de la oposición adelantando de la Colombia Humana, UP y Maíz y algunos congresistas con el gobierno nacional y la ministra del Interior, adelantando algunas propuestas, ¿sí? Que no la llevó construida el gobierno nacional, sino que más bien fue a dar un informe de qué ha hecho, ¿sí? Y ya nosotros no estamos para informe, ya no estamos para que nos digan qué han hecho, cómo lo hacen, cuánto cuesta. No, o sea, queremos una estrategia colectiva de cómo se va a defender a los movimientos políticos que están hoy siendo perseguidos a punta de bala, ¿sí? A punta de amenazas, a punta de intranquilidad. Y no terminamos de salir muy bien cuando ya han asesinado al representante departamental de víctimas, ¿sí? En Norte de Santander, donde desafortunadamente Maíz hace un año perdió allá un concejal, ¿sí? Que Beto, no lo vas a creer, las medidas de protección le llegaron después de fallecido, ¿sí? Entonces, ¿y qué le llegó? Un chaleco antibalas y un botón de pánico. Y a Lirio ya lo habían asesinado una semana, ¿sí? Entonces, es la ineficiencia, es la falta de empatía, pero sobre todo del valor, ¿sí? Que debemos darnos independientemente de las ideologías, independientemente del partido que representemos. Yo creo que la política de la muerte, la política de las amenazas, no puede seguir ganando en el país. Actualmente este gobierno se ha caracterizado por ello y a nosotros nos da temor, ¿sí? Y eso es lo que realmente quieren causarnos, que como vemos que no pasa nada y tu vida y la de tus allegados te la quitan, ¿sí? Y no pasa nada, pues obviamente ese es el temor que quieren infundirnos y por eso nosotros hemos estado alrededor de generar unas estrategias de cuidarnos entre nosotros mismos, ¿sí? De generar una red de apoyo entre nosotros, de guardar, pues obviamente nuestras precauciones, pero sí es necesario empezar a acudir a otro tipo de instancias para que en nuestro país se empiece a salvaguardar la vida, que es algo muy vergonzoso porque ¿quién no cuida a sus conciudadanos por más diferente que pensemos? Por más que tengamos diferencias en la construcción de país que queremos generar. Así es. Marta, su atentado fue en el mes de marzo.
sí, en Sincelejo. El 2 de marzo, Atentaron sí, contra usted. En Sincelejo. Gustavo, Y hoy dialogábamos, mira que te digo, hoy estaban todas las pruebas para saber qué pasó o quién estaba detrás de eso, ¿sí? Porque eso me pasó en un sector pues, de la zona rosa de Sincelejo, donde nos habíamos hospedado y habían cámaras por todos lados, ¿sí? O sea, y eso me pasó al frente del SENA, en una avenida, eh, y ahí habían cámaras, ¿sí? Hoy que yo voy a preguntar sobre los resultados de esa investigación, pues me dicen que, ay, desafortunadamente las cámaras, los videos ya se borraron, ¿sí? Entonces, tú puedes creer que, o sea, viví la total negligencia de las instituciones, de la fiscalía, de la misma policía, sí, yo me acuerdo tanto que llegó otra moto, porque ahí quedé como con un pavor con las motos cuando se me acercan, pero y él les decía, están en la otra cuadra. Sí, ¿y tú crees que esos policías volvieron a ver cómo estábamos? El dueño del hotel nos decía que eso no pasaba por ese sector, que era muy extraño y que hoy día pues yo no sepa de dónde viene eso, pues sí, a mí me ayudó que gracias a Dios pues estuve obviamente en casa porque tú dices, bueno, esto sí vale la pena, te estás arriesgando tras de qué, sí, entras en esa reflexión interna porque yo no creo que el hecho de tú ejercer tus derechos políticos y tener una ideología política diferente tenga que ser un factor determinante para que se atente contra tu integridad, contra tu tranquilidad, contra tu vida. Entonces, de hecho, tú quedas con un tema psicológico. A mí me ha ayudado mucho, pues obviamente, Aida Bella, sí, que ha tenido toda la experiencia en este tipo de situaciones. Yo no deseo que eso le pase a nadie, pero me ayudó mucho, lo tengo que reconocer, el hecho de que entráramos en pandemia a los 15 días, porque eso me hizo como que recuperar un poco de confianza y de seguridad y de volver, ¿sí? De volver a estar en las calles, de volver. No, no te voy a negar que ahora que nos citaron en Sucre y yo lo pensé 2 veces y no fui, pero al día siguiente sale un panfleto en Sucre, ¿sí? Donde nos señalan a la Colombia humana, donde señalan al maíz, donde señalan ya con nombres propios a líderes que trabajan con nosotros en la región Caribe y en ese sector. Entonces, realmente no es seguro, ¿sí? Hacer política de manera decente y de manera, digamos, con la gente, como debe ser. Actualmente con este gobierno no tenemos las garantías. así es muy interesante lo que dice respecto a la reunión que tuvieron el día de hoy. El gobierno presentar informes sobre lo que hicieron cuando evidentemente pues lo han hecho mal. Entonces, está muy bien lo que dices. Básicamente necesitamos es que el gobierno presente acciones. Pero cambiando el tema, Marta, mirando más es el tema de la esperanza. El cambio se hace con la mujer o no se hace. Así que pues en el maíz ustedes, por ejemplo, la presidenta, tú, una persona capacitada, con todos los pergaminos para dirigir un partido que va a tener un papel importante en las próximas elecciones. La segunda al mando también es una mujer, ¿no? No, sí, 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 Rosita, sí. sí, así que, ¿cuál es el verdadero papel de la mujer? Porque muchos empiezan a opinar de que, hombre, no es necesario solo con ser mujer, porque desafortunadamente, si lo queremos mirar por ese lado del género, hemos visto el papel de la mujer en la política colombiana no tan bien. Tenemos una vicepresidenta, Marta Lucía, que no hace un buen papel naturalmente. En el Centro Democrático tenemos varias, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, la señora Guerra, que fungen en pro de los intereses de los poderosos, que fungen en pro de los intereses, diría yo, esto lo dice Beto Coral, no lo dice Marta, en pro de algunos criminales. Pues no es necesario ser mujer, pero entonces el progresismo, en la izquierda, en maíz, el papel de la mujer va a ser importante. ¿Cómo lo ves hacia futuro? Así es, bueno, nosotros tratamos de darle un empoderamiento y sobre todo motivación a las mujeres, a esas líderes que hay en las regiones que han venido siendo invisibilizadas.
conozco regiones y bueno, hoy tengo la fortuna de conocer mi país, de conocer la realidad que vive esa Colombia profunda, esa Colombia que donde no hay Estado y donde lo que realmente los ha sacado adelante y los ha protegido han sido líderes y lideresas, ¿sí? En esas regiones. Entonces, yo creo que nuestro partido, nuestro movimiento, ya yo pues tengo 3 años de estar al frente de la presidencia, ya venimos a un nuevo, digamos, a un nuevo mandato. Y creo que nuestro movimiento no se ha equivocado en empoderarla, pero sobre todo dar ese mensaje a los demás, ¿sí? Cuando yo empecé a estar y cuando las autoridades me dieron esa confianza, primero pues tenía menos edad que actualmente, tenía 27 años, no vayan a sacar cuentas, pero y una de mis desventajas para los demás que ya llevan pues siglos en la política era mi edad, sí, y que era mujer, que de pronto no iba a estar preparada pues para llevar las riendas de un movimiento a nivel nacional. Y yo creo que las mujeres siempre tenemos esa fuerza interna, no voy a negar que nos da temor, que nos da pena, ¿sí? Exponernos al escarnio público, que es lo que acostumbran en la política, eso no te produzca a ti temores y desconfianzas, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Pues tenemos que hacerlo. Yo no creo que pueda haber la construcción de una Colombia sin las mujeres, ¿sí? Todo a nosotras las mujeres nos toca es organizarnos, pero no puede haber otra Colombia sin nosotros. Y tú tienes mucha razón, hay mujeres que realmente hacen daño, ¿sí? Hay mujeres que no representan, y no me refiero a esto como un tema de género, porque yo creo que la país y de la vida, ahí me escuchas. Sí, Yo creo que la construcción de un país y de la vida parten de ese equilibrio que debe existir y de esa armonía que debe existir entre hombres y mujeres. He visto mujeres feministas y las respeto, pero no comparto el hecho de que, por ejemplo, tengan posturas que prácticamente van dirigidos a acabar el otro género, a acabar a los hombres, a acabar otras expresiones alrededor de los géneros y eso no lo compartimos. Yo creo que la labor de nosotros, de las mujeres, está en equilibrar, en aportar y sobre todo demostrar nuestra capacidad, ¿sí? Al estar al frente de estas representaciones políticas. No podemos nosotros exigir un cambio si no nos estamos motivando a construirlo, si no nos estamos motivando a participar de manera activa. Ya los jóvenes y las mujeres no podemos ser apáticos a la política, argumentándonos que la política es corrupción, que la política es solo para algunos. No, eso ya no puede tener cabida. Entonces yo creo que hay también que diferenciar los liderazgos femeninos, porque algunas no están haciendo un papel de liderazgo, sino que están siendo instrumentos de otros corruptos, de otros criminales, para que para que a nosotras se nos siga cosificando como género, pero sobre todo se nos esté utilizando para seguirle haciendo daño a nuestra propia gente. Yo creo que ese tipo de liderazgos no aportan al país, no aportan el crecimiento y debemos ir empoderando y motivando a muchas más mujeres, a muchas más voces, pero que empecemos a reconocernos en principio que somos diferentes, porque todas somos diferentes, pero que estas expresiones y estas voces tienen que estar presentes en la construcción y en esa Colombia que queremos diversa, ¿sí? Y que todos estamos esperanzados en poderla construir en este nuevo 2022. así es, pero entonces el papel del maíz. Yo veo a un maíz con, perdóneme decirlo, ser tan optimista, pero yo lo veo con una mayoría en el Congreso. Tienen a un senador eh, plenipotenciario como lo es Gustavo Bolívar, una persona que sacó más de 100.000 votos, fue uno de los senadores más votados. Ahora lo que tenemos que hacer es poner las mayorías, como él lo indicó, 55 senadores mínimo en el Senado y 86 en la Cámara, pero esto no se trata de cuentas, se trata de por primera vez en Colombia ganarle a la clase corrupta politiquera que por 200 años de historia republicana nos ha gobernado. Entonces ahorita la pregunta es el papel del maíz en general, el tema del Congreso, el tema de las elecciones legislativas.
y el tema de las elecciones ejecutivas. Y perdone la gente que estemos hablando de elecciones, pero es que realmente nunca en Colombia habíamos tenido un gobierno tan nefasto que ya estemos pensando en cambiarlo. Entonces, ¿cómo es el papel del maíz para las próximas elecciones? Bueno, nosotros tenemos que tener un papel capaz de unir por encima de todas las diferencias, de construir y consolidar esa unidad que necesitan los sectores alternativos y sociales del país, ¿sí? Y yo creo que me da mucha risa esta última parte porque siempre ha sido parte de nuestro discurso, pero ya ustedes vieron que se la copió Uribe, ¿verdad? Entonces, no se les haga extraño que yo repita nuestro pensamiento, nuestra ideología y lo que hemos venido trabajando y hablándole al país en las regiones. Pero Maíz debe tener ese papel dentro de todas estas expresiones democráticas, políticas, pero también sociales, ¿sí? Para consolidar una gran alianza de todos estos sectores en marco a unirnos a ser mayoría, ¿sí? Dentro del Congreso de la República. De nada nos va a servir, como lo ha dicho nuestro senador Gustavo Bolívar, ser gobierno, que es nuestro sueño y es nuestra meta y es nuestro proyecto y en eso estamos enfocados. Si en el Congreso de la República no somos mayoría, ¿sí? Porque ya esa estrategia la han aplicado antes y es que tenemos presidente o tenemos a un presidente cercano, pero el Congreso está en contra y todo lo que vaya para la gente, pues obviamente no va a pasar, no va a proceder. Las verdaderas reformas que requiere nuestro país, que son de fondo, no tendrían lugar y prácticamente no estaríamos haciendo nada. De eso tenemos que estar convencidos nosotros, no solamente elegir un presidente que no sea corrupto, sino que también tenemos que elegir un Congreso que no sea corrupto, ¿sí? Que trabaje por la gente, un Congreso decente, un Congreso que represente las luchas, pero también las esperanzas que tienen todos los ciudadanos, que estén presentes las diversas expresiones, los diversos sectores, para que asimismo allá en el legislativo, que es donde se discute el plan de desarrollo, el presupuesto y todos los temas de fondo para el país, allá mismo se puedan generar esos consensos y esos debates alrededor de posibles soluciones. Entonces, el papel del maíz va a estar muy enfocado en liderar y sobre todo consolidar esa unidad que se requiere para que seamos mayoría dentro del Congreso de la República. Nosotros estamos obviamente muy atentos porque ustedes saben que acá este ha sido un movimiento que ha acogido a los diversos sectores y porque para eso nació el maíz, para las personas que realmente aquí Maíz va más allá de esa discusión entre la izquierda y la derecha, ¿sí? Nosotros queremos proponernos como un movimiento alternativo con una vocación de poder. Y es que si nosotros queremos que los cambios se den, tenemos que estar en el poder. Si nosotros queremos que lleguen esas transformaciones, tenemos que gobernar, ¿sí? Y gobernar es desde lo local a lo regional a lo nacional, ¿sí? Y por eso tenemos que estar en el Congreso de la República. Entonces, el maíz va a estar muy atento a que dentro de nuestra militancia, pero también aquellos que simpatizan con nuestra plataforma ideológica, con nuestro pensar y sentir como maíz, así como ha llegado María José Pizarro, David Racero, que vienen de una corriente de la Colombia Humana y Gustavo Bolívar, han venido de la corriente de la Colombia Humana, es decir, son petristas, pues también queremos llamar otros sectores y otras expresiones a que vengan con nosotros a construir un proceso sobre todo de transformación, pero sobre todo de esperanza para el país, que acá solo no podemos y que necesitamos de esos liderazgos, de esos nuevos liderazgos, pero que hoy no están cooptados ni por la corrupción ni por el clientelismo, y que sabemos que realmente esas diversas expresiones aquí, con los indígenas, con los campesinos, con los afro, con los animalistas, con los ambientalistas que tenemos acá, podemos y somos la verdadera mayoría del país, ¿sí? Ese mensaje de unidad, ¿sí? Reconociendo nuestras diferencias, que todos somos diferentes, ¿sí? Pero aquí toca poner por encima de nuestros intereses personales, porque todos los tenemos, ¿sí? Tenemos que poner el proyecto de país que queremos construir y sacar adelante. Así es, a la gente le quiero decir que el cambio está en el legislativo en razón de que tenemos que tener en cuenta que
el próximo presidente, que ojalá lo sea el señor Gustavo Petro, después de un consenso que hagamos en una consulta de los alternativos a la cual apoyo, si no se cambia el sistema, el señor Gustavo Petro es el que tiene que mandar una terna a la Corte Suprema de Justicia para que elijan el próximo fiscal. Es el que tiene que enviar una terna para que elijan el próximo defensor del pueblo. Es el que puede mandar o puede regir los destinos del país a punta de decretos. Va a ser el comandante máximo de las fuerzas militares. Entonces, de nada sirve que cambiemos el ejecutivo o que cambiemos el nombre si realmente no podemos cambiar el sistema. Y ese sistema se cambia en el poder legislativo. Así que muy importante lo que acaba de decir la doctora Marta. ¿Le gusta que le digan doctora o no? No, dime, Marta. Ok, Marta, lo otro que le quiero pedir su opinión es respecto a la división de lo que hablaba ahorita, de la consulta, de la cual soy amigo, pero algunos personas, algunos representantes de sectores como el Polo, que ya se hizo la decisión y pasó al Partido Dignidad en cabeza del señor Robledo, también de la señora Ángela Robledo, que volvió al Partido Verde, del señor Iván Marulanda, del señor Sergio Fajardo, que eso es otro cuento, ese ya es de más de derecha que de centro, y el centro no existe, entonces ese señor está como perdido. ¿Usted qué opina de estas divisiones? Bueno, con respecto a esa división y digamos, todo lo que se está presentando dentro de los sectores alternativos y de centro, entre comillas, que se hacen llamar, pues para nosotros como jóvenes en la política es algo pues que a mí me parece incoherente con el discurso y el mensaje que a veces queremos mandarle a la ciudadanía, ¿sí? De unidad, de que nosotros vamos a producir el cambio, la transformación, cuando nosotros estamos haciendo todo lo contrario, ¿sí? Y antes de producirse esa transformación, como te lo decía anteriormente, pues primero tenemos que renunciar a unos intereses personales, ¿sí? Y ponerse de acuerdo no es fácil, y más desde los sectores en los cuales nosotros militamos y lideramos, pero yo sí creo que se puede renunciar, ¿sí? A egos, se puede renunciar a veces a individualismos y a egoísmos para poner por encima de todo ello lo que está sufriendo la ciudadanía, el pueblo. Es que a Colombia este gobierno no le ha tocado fácil, ¿sí? Este tema que nos tocó vivir a toda la humanidad nos ha dejado aún más golpeados. La violencia, ¿sí? Que se ha agudizado, ¿sí? Mi imagen este gobierno que pues estamos esperando que al menos cumplieran con el compromiso de la paz. Eso no permite que hayan individualismo y menos de los sectores más cercanos que hoy buscan una transformación. Hay algunos de esos sectores que no les creo, nunca les creí, de hecho, ¿sí? Porque los tuve de cerca y a muchas mujeres también de ahí las tuve de cerca y veía que no había coherencia con su discurso, ¿sí? Entonces, eso yo creo que la ciudadanía tiene que evaluarlo muy bien. Esto no se trata y tenemos que ir aprendiendo a identificar quiénes son los acomodados, quiénes son los que llegan a robarse el discurso a veces de los alternativos, pero sobre todo, no tanto el discurso de los alternativos, sino sobre todo a burlarse, ¿sí? De las necesidades y de las esperanzas de un pueblo para simplemente estarse acomodando a sus intereses, ¿sí? Frente a unas representaciones políticas. Porque yo voy de la mano también, Beto, que es que esas representaciones eternas en nuestro país también deben ir parando. ¿Sí? Aquí ya es momento de que la política también tenga su propia dinámica, de que nuevos liderazgos y nuevas voces lleguen también al Congreso de la República y estén en esos espacios de poder y de toma de decisiones. Pero aquí hay que evaluar mucho el papel de cada uno de esos sectores que hoy prácticamente yo lo veo como un tema de... no es rebeldía siquiera, porque si fuera rebeldía, pues eso es válido. Pero aquí no puede caber, es que uno es el culpable, ¿sí? Y los demás somos inocentes. No. Yo le digo a los jóvenes, le digo a las mujeres, que por ejemplo, yo he estado al lado de Gustavo Petro y por eso discrepo
de las personas que dicen que es que él es extremista, que es que él es impositor, que es un mentira. Eso es pura mentira. Ojalá, sí, ojalá ya quisiéramos que, por ejemplo, a veces Gustavo llamara la atención sobre algunas cosas que no compartimos y lo hacen sus dirigentes, y lo hacen sus representantes, y lo hacen sus allegados, ¿sí? Pero eso no pasa, ¿sí? Entonces, yo les pido a los demás que nosotros tenemos que convencernos y no estarnos dejando meter un mal mensaje que a veces viene también de los más cercanos. Yo creo que, por el contrario, hoy Gustavo Petro está siendo más fuerte porque no ha dejado ser noticia un solo día de este gobierno, ¿sí? Y no está en el poder. Entonces, imagínense que ese es el temor y la confusión que desde 4 años antes hay que iniciar contra un fenómeno político que prometió la esperanza para un país y dijimos en campaña que este iba a ser un mal gobierno y hoy nos ha dado toda la razón, ¿sí? Es un gobierno que no atiende a los estudiantes, que más bien los reprime, pero tampoco al campesinado, tampoco a las mujeres, tampoco a los jóvenes, tampoco a los indígenas, tampoco hoy están en la plaza, por ejemplo, movilizados de manera pacífica a favor en contra del incumplimiento de los acuerdos de paz, el partido FARC. Y yo creo que uno tiene que empezar a construir con esas personas que sean coherentes, pero sobre todo hagan honor a los compromisos y tengan palabra, ¿sí? Porque es lo mínimo que se requiere para esto, pero nuestra ciudadanía no requiere más desuniones, no requiere más confusiones y que vengan de los mismos cercanos es lamentable, ¿sí? Lamentable por ellos, lamentable porque realmente tenemos que tener la capacidad entre nosotros mismos, que somos los cercanos, de que ese mensaje que queremos de transformar, de que aquí caben todos, de que tenemos cabida los demás, no en todos cabemos, porque yo he estado al frente de un movimiento político y a veces a nosotros, por ser sectores indígenas y que representamos a muchas minorías del país, a veces no nos quieren tener en cuenta en los acuerdos, ¿sí? Entonces, eso es lamentable de los aliados que ideológicamente son un poco cercanos. Entonces, yo espero que haya realmente o una elección de la ciudadanía que sería lo mejor para todos, ¿sí? Para dejar un mensaje de o nos unimos o aquí nos van a derrotar nuevamente, ¿sí? Así, Pero yo creo que tenemos la capacidad también, Beto, de que aún sin sectores políticos, ¿sí? La ciudadanía, pero también otras expresiones políticas que creemos que vienen de luchas populares, podemos seguir siendo mayoría y representando la esperanza de muchos ciudadanos que están confiando en nosotros. así es, Marta. Entonces, yo lo que creo, básicamente lo que usted dice, Gustavo Petro, es que creo que usted también tiene el país en la cabeza y usted es un excelente representante de esas ideas, Marta. Pero hablando de uniones, esas uniones son entre alternativos, esas uniones, y si bien se pueden hacer con personas que se llaman socialdemócratas, que convergen dentro de los pensamientos de derecha, una cosa es unirse en pro de un resultado, en pro de rescatar el país, pero otra cosa muy diferente es adoptar postulados de esas ideologías que se contraponen a los dogmas que los cuales uno defiende, porque ahí ya no estaríamos uniéndonos para un fin, sino estaríamos creando una amalgama que generaría una contradicción ideológica. O sea, las uniones pueden llevarse a cabo para lograr un resultado, pero nunca para pensar igual. Entonces, le hacía esta introducción para preguntarle a usted qué opina del apoyo al referendo de Roy, porque Roy lo que quiere básicamente es buscar su candidatura a la presidencia. Y es que estamos viendo que no hay tiempo para impulsar ningún referendo revocatorio en contra del presidente Iván Duque. Cuando esto salga, ni siquiera Iván Duque va a estar en el poder y es una herramienta peligrosísima y adicionalmente, creo yo, populista y demagoga. Así que, ¿usted qué opina de nosotros meternos en ese tema de revocatorias, de referendos, de ese tema que son prácticamente la contraposición del referendo de Álvaro Uribe? Bueno, Beto, yo creo que, por ejemplo, Iván Duque, él mismo se revocó hace mucho tiempo,
sea, él mismo se acabó y a él no le interesa, porque también hay tomadores de decisión que simplemente escogen no hacer nada, ¿sí? Y eso ha sido su política, realmente no hacer nada, ¿sí? Yo creo que no va a ser una revocatoria porque aquí, para que, primero, nosotros hicimos un intento con Peñalosa y no resultó, ¿sí? Entonces, desde ahí le perdí fe a las revocatorias y No, pero más con los alcaldes sí tienen revocatorias, los presidentes no tienen. Sí, 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 sí. Entonces, nosotros la iniciamos con Peñalosa y todo lo que hicimos, todo el trabajo que hicimos y simplemente estas instituciones, la registraduría, pues no hacen nada. Entonces, ¿de qué vale plasmar nuestra voluntad si aquí no respetan la Constitución? En ese hecho, primero, no hay necesidad de revocar a, a Duque porque él mismo lo hizo hace mucho tiempo. Él demostró su incapacidad, ¿sí? Su falta de preparación, ¿sí? Para administrar este país. Y eso es la lección más grande y el mensaje más grande que de pronto él se llevará a eso, sí, hasta que no hay revocatoria que pueda con eso, y es que este país le quedó grande, ¿sí? Que ha sido el peor presidente que hemos tenido, ¿sí? Entonces, y que se le hizo elegir a raíz de mentiras, a raíz de una campaña sucia, ¿sí? Y que hoy pues se encuentra deslegitimada por todos los procesos que ha habido en todas las dilaciones y las confusiones que hay alrededor de su elección, ¿sí? Entonces, y de su electorado como tal y de sus financiadores de campaña, etcétera. Entonces yo creo que hay una claridad para el país y yo creo que a él no le va a interesar más estar en Colombia. ¿Por qué crees tú que le interesan mucho las relaciones con los Estados Unidos o con otros países o se quiere acomodar más bien hacia el exterior? Porque bueno, ya logró lo que quería, ya después de ahí, ¿qué más le va a interesar a una persona que no le duele su país, que no ha estado aquí viviendo los procesos con la gente? Entonces, con el tema de Roy, yo necesitaría, y desde el Partido Maíz, lo que determinen las autoridades, claro que lo voy a respetar, pero yo creo que sí se necesitan de mensajes y de acciones más contundentes dirigidos a la coherencia de lo que se está haciendo. Sí, porque es que a veces no entiendo la actitud y con mucho respeto se lo digo al senador y es a veces lo veo aquí perdón, aquí no, a veces lo veo con los nuestros, muy cercanos con los discursos, pero también lo veo allá, ¿sí? Entonces yo lo que no quiero es que nos vayamos nos vayan a utilizar para una estrategia de comodín. No, lo que no quiero es que nos vayan a utilizar a nosotros para una estrategia. Si usted va a ser candidato a la presidencia, vea a quién están abiertas todos los sectores, porque es que cuando hacemos un llamado de unidad, no podemos decir es que tú sí, no, aquí están las puertas abiertas, incluso para esos sectores que siempre han estado en la derecha, pero que hoy han reflexionado y quieren pues estar en de pronto, no sé, digo yo, de pronto en la defensa de otro tipo de intereses. Bienvenidos. Esas deserciones que se están dando en los movimientos políticos son bienvenidas, pero yo creo que no se puede usar a la ciudadanía y menos el aparato institucional para intereses personales. Si usted quiere ser candidato presidencial, preséntese a la consulta, que si usted la gana, ahí vamos a estar apoyando, ¿sí? Si se inscribe por uno de los movimientos alternativos y a ese consenso llegamos los movimientos alternativos. Pero no vayan a utilizar una estrategia de engaño, de generar, de pronto hasta desfatigar a la ciudadanía con tantas cosas de electorado, porque incluso para que la gente vote y para que vuelva a creer en los políticos y en todo el proceso que hacemos, es lo más duro que a veces a nosotros nos toca. Entonces, yo sí le pido que sea sincero, pero sobre todo coherente con el discurso que estás dando y las cosas que va a hacer. ¿Sí? Que no vayamos a ver después a Roy, ahora muy cercano con los alternativos, pero una vez pasen o se den otros movimientos, entonces salió en una tercería. Entonces, esas son las claridades que los ciudadanos necesitamos y sobre todo los movimientos políticos también, ¿sí? Para que no nos sintamos como herramientas que pueden usar y desusar de la manera en que estratégicamente y mentalmente se esté pensando, ¿sí? Entonces, algunos movimientos que de pronto
da pues hacia los alternativos, me genera esperanza, pero también conocemos su recorrido político, de qué sectores y de qué gobiernos también ha venido. Siempre ha estado en los sectores de derecha, ¿sí? Y que hoy lo quiere hacer, lo respeto, pero sí necesitamos hechos más concretos que a mí, por ejemplo, hablo en persona, como persona, y es que a mí me permitan creer que esa no es una estrategia de su propio interés y que va dirigido a una estrategia porque le duele el país y no está a favor del actual gobierno. Y no que sea porque es que como no me dieron cabida allá o no me dieron participación allá o no se logró lo que yo quería aquí, entonces me voy para allá, porque eso también lo hemos visto que funciona mucho. Entonces, el tema no me parece que haya sido la estrategia correcta en estos momentos, ¿sí? Y segundo, pues que si él tiene unas intenciones claras de ir a presidencia de la República, es mejor que le diga a la ciudadanía que quiere ser candidato presidencial. Y yo creo que todo eso entraría también al debate y que la ciudadanía escoja la mejor propuesta para el país. Así es, Marta. Además, a mí me parece que la unión que hace Gustavo Petro y la que propone con el referendo Roy, me parece tan injusto que después de tantos años de injusticia social, le preguntemos a la gente mediante referendo si quiere renta mínima vital, si quiere subsidio a la nómina, un mejor sistema de salud y educación. Yo creo que esos, esos elementos como la paz no son sujetos de consulta, son unos derechos que Así es. deben ser imperativos y que deben ser de carácter obligatorio por parte de un gobierno, los cuales pues debe tenerlos como banderas de estados y ya hemos tenido experiencias como sociedad de malas experiencias con estos plebiscitos. Somos el único país del mundo al cual le preguntaron si quería la paz y ganó el no. Así que poner esto a disposición de la gente serviría para engaños por parte de la contraposición que claramente pues se van a oponer y van a utilizar todos los mecanismos impurios para tumbar cualquier ímpetu de reforma que quiera imponer Gustavo Petro a la sociedad. Confío en Gustavo Petro, yo no quiero criticarlo, simplemente quiero, digamos, pensar que él sabe exactamente qué es lo que hace. Convergemos y estamos en un espectro donde las ideas no se imponen y mejor nos tenemos espacio a la autocrítica. Y nada, lo que estamos haciendo es construyendo país. Y nada, Marta, un último comentario para despedir a las personas que nos están viendo hoy. Marta, estoy que le digo doctora, pero no. No, no, para nosotros todo lo que se avecina, y tú lo dijiste desde el inicio, Beto, ¿quién creyera que hoy estuviéramos hablando de unas elecciones que vienen en 2 años? Pero el hecho de que hoy estemos tan colapsados de este mal gobierno hace que querramos que esto se acabe lo más pronto posible, ¿sí? Y yo sé que han habido transformaciones en Latinoamérica y yo creo que Colombia también tiene que encaminar, ¿sí?, todos sus esfuerzos a que también esas transformaciones los colombianos las podamos conquistar, ¿sí? Nosotros no podemos quedarnos atrás, nosotros tenemos que también realmente lograr, ¿sí?, que las luchas, que las conquistas de los derechos sociales sean también que la defensa de la salud, de los territorios, del agua, también sean políticas de Estado y, por qué no, mundial. Entonces, yo creo que todo esto que está pasando, lo que va a pasar hoy en el país de ustedes, allá en Estados Unidos, pero también de mucha gente que se conecta de otros países, pues yo espero que sea lo mejor, ¿sí? Porque lo que suceda en Estados Unidos también va a tener repercusiones en Colombia, ¿sí? Y nosotros todos queremos una luz de esperanza, todos queremos seguir soñando que las cosas pueden mejorar y bueno, en Colombia seguiremos nosotros trabajando para que y aunando esfuerzos, ¿sí?,
para que eso que queremos construir, para que realmente lleguemos a consolidar un Estado en el cual podamos ser incluidos todos, ¿sí? En el cual podamos estar todos y sobre todo que hayan garantías de defensa a la vida, ¿sí? No podemos nosotros tener un retroceso en Colombia y volver a esas épocas oscuras de violencia. Eso ya no luce para nuestro país si lo quieren mirar de esa forma. Y hoy nosotros no queremos seguir llorando a muertos, no queremos seguir llorando a nuestros jóvenes, ¿sí? Sino que queremos poner en práctica una política de la vida, una política que defienda, ¿sí?, los intereses de todos los sectores que realmente nosotros quisiéramos que se vieran representados en nuestro gobierno, pero sobre todo en el país. Yo desde Maíz estaremos trabajando para que los próximos 4 años, y tiene que ser la planeación a largo plazo, ¿sí? A veces nosotros queremos concentrarnos en el próximo gobierno como algo coyuntural y no estamos generando propuestas alrededor del agua, alrededor de la madre tierra, alrededor de la transición, ¿sí?, de una economía agrícola y amigable con el medio ambiente, sino que lo estamos haciendo es a corto plazo, ¿sí? Y tenemos que hacerlo a largo plazo. No, la política de engaño también ha empezado temprano y de confusión. Entonces, no podemos nosotros ser inmaduros y dejarnos engañar y cortar nuevamente con las mismas estrategias que nos llevan gobernando todo este tiempo. ¿Sí? Nosotros no hemos estado en el gobierno, no hemos estado en el poder, y yo creo que el pueblo merece gobernarse. Así es, Marta. Los cambios deben ser hacia futuro, debemos pensar a largo plazo, aunque quisiéramos que fuera un poco más temprano, pero yo siempre he dicho que los protagonistas de la Revolución Francesa, uno de ellos, Robespierre, murió en el intento, pero lastimosamente no alcanzó a ver para ver el fruto de todo lo que hizo, y es democratizar el mundo prácticamente. Básicamente ahí fue donde nació los sistemas democráticos modernos a nivel mundial, pero él no vio los resultados, así que de pronto nosotros desde aquí estamos por una lucha, la cual pues no vamos a ver, ojalá la podamos ver, pero lo que sí estamos haciendo es dejar un país mejor para nuestras futuras generaciones. Así que muchísimas gracias, Marta Peralta Epieyu. ¿Epieyu se dice correctamente? Sí, sí, está bien. No dije el apellido en la entrada. Le ratifico mi admiración y agradecerle por todo lo que hace por el país. Gracias a ti, Beto, por esta invitación. Para mí, yo también te admiro mucho por el activismo que has desarrollado, por toda tu lucha, pero sobre todo por también mostrarnos que desde los diferentes sectores se pueden seguir construyendo, ¿sí? Que el perdón es necesario, que saber la verdad es lo que va a reconfortar a las víctimas, es lo que va a hacer que pues haya una tranquilidad y una seguridad. Y bueno, yo aprovecho para enviarle un saludo a todos ustedes que se han conectado el día de hoy en esta bonita conversación, pero sobre todo esperanzadora. Y bueno, mandarle un saludo de mucha fuerza y resistencia a todos los territorios, a todos los indígenas, a todos esos afros, a esos campesinos, a esos líderes que están allá, que esperamos que esto pase muy pronto y podernos volver a abrazar, y sobre todo a seguir sembrando democracia, pero sobre todo mensajes de esperanza y de paz en todo el territorio colombiano. Gracias a Así es. todos. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con un nuevo Beto Reacción. Adiós.